Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Gilberto Rueda. Esta mañana yo voy a ser su anfitrión para el webinar que, como vemos, es para mejorar la seguridad de forma proactiva. ¿De qué trata? Se trata de una metodología que permite hacer un análisis proactivo de las condiciones de seguridad que aparecen en las vías a través de la interacción de los diferentes actores, aprovechando el poder de cómputo para encontrar patrones de potencial riesgo, ponderarlos y así poder predecirlos antes de que siquiera tengamos que tener la estadística de que tenemos un hecho fatal. Vamos a tener la oportunidad de ahondar en este tema, pero antes de continuar quisiera dar un poco de espacio a que se sigan uniendo algunas personas y comentar un par de cosas. Esta sesión será grabada y podrá ser distribuida a todos aquellos que se hayan registrado al final de la misma para que la puedan revisitar y puedan volverla a ver. Les llegará a su correo electrónico. También les puedo comentar que durante la sesión van a aparecer algunas pequeñas encuestas que nos van a permitir hacer la sesión un tanto más interactiva acerca de los diferentes temas que se estén hablando. Van a ver en su pantalla una pantalla azul y van a aparecer las preguntas para dar sus respuestas. Y finalmente, quiero dar paso a presentar a nuestros ponentes, a nuestros expertos, quienes nos acompañan. Nos acompaña Craig Milligan. Craig Milligan es el líder global de soluciones de seguridad vial para MyoVision. Craig es un experto en seguridad vial con experiencia en más de 600 estudios de seguridad en todo el mundo. Pero lo interesante que Craig es que Craig es fundador de la empresa Microtraffic. Microtraffic es la empresa que ha utilizado y perfeccionado la metodología de cuasi accidentes, colaborado con MyoVision ya con tiempo atrás, y es así como desde el año pasado MyoVision ha incorporado a Microtraffic como parte de su portafolio, adquiriendo Microtraffic, y así es como tenemos el gusto de que Craig nos acompañe ahora como nuestro colega dentro de MyoVision. Y también nos acompaña Alfonso Vélez, un reconocido actor de la movilidad y experto en seguridad vial. Alfonso, gracias por estar aquí también. Genial. Gracias, La- gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, creo que hemos ya dado un paso a que se unan más personas y podremos comentar, la presentación va a tener tres principales bloques en donde vamos a tener una introducción de cómo MyoVision ha llegado al tema de la seguridad vial, además de otras cosas que ha venido desarrollando con el tiempo. Posteriormente daremos paso a conocer un poco más de la metodología de la mano de Craig y finalmente Alfonso nos va a permitir aterrizar un mensaje para el entorno de nuestros países, de nuestra región, de cómo con su experiencia unida a metodologías como esta podemos atender los procesos con los que resolvemos los estudios de seguridad vial y el potencial que se tiene para llevar esto al siguiente nivel, que vaya que lo necesitamos. Sin más, voy entonces a dar paso. Perfecto, pues ¿qué nos tiene aquí? Nos tiene aquí el tema de la seguridad vial, que a muchos de nosotros es uno de nuestros motores y las razones por las que estamos en este mundo de la movilidad. Y pues los números no engañan, los números siguen siendo alarmantes. Datos de la Organización Mundial de la Salud nos ponen este panorama de más de 1.1 millones de muertes por siniestros de tránsito al año, entre 20 y 50 millones de afectados o lesionados, no mortales, pero lesionados en los últimos años. Son números alarmantes. Y haciendo un poco un focus hacia el tema de regiones como las nuestras, 9 de cada 10 de estas muertes o hechos fatales ocurren en países de bajos ingresos y de ingresos medios, lo cual nos lleva a pensar en nuestras ciudades y nuestras comunidades. Y si damos un poquito el foco hacia los países latinoamericanos, vemos como en Perú en el 2020 y 2021 las muertes aumentaron un 40%. Y si volvemos a dar un foco ahora, pero a los actores vulnerables, hablando de peatones, ciclistas, incluso motociclistas, nos damos cuenta que los números aún
están en otro nivel porque nos permiten darnos cuenta cómo estos actores dentro de este universo de los afectados siguen siendo los más afectados, donde caso para la Ciudad de México, 35% de las muertes en el primer trimestre del año pasado fueron peatones. En el caso colombiano, hasta el 70% de los siniestros involucraron a algún actor vulnerable, lo cual es increíble. Y finalizando con el caso chileno, donde casi 500 fallecidos fueron peatones con los datos de 2022, ¿no? Eso nos da, digamos, este parteaguas de la importancia de este tema y lo que nos tiene aquí. Y nada más para poner un poco de contexto, ¿cómo llegó Mayo Vision a la conversación de seguridad vial? Para quien no esté familiarizada con Mayo Vision o familiarizado, Mayo Vision, su historia está ceñida al desarrollo de un equipo de conteos de nombre Scout, que se ha creado desde el 2018 y eso ha permitido a Mayo Vision ser parte de la conversación de la planeación de movilidad, estando presente de manera directa o indirecta en 63 países, recopilando datos, en este caso cerca de 30,000 millones de datos, cerca de 23 mil millones de horas de video, pero teniendo la oportunidad, al estar basado en video, de también hacer de la conversación parte a los peatones y los ciclistas, los actores vulnerables, ¿no? Teniendo más de 1.5 mil millones de horas de conteos peatonales, lo cual ha permitido justamente estas alianzas con metodologías, con otras tecnologías que permitieron hacer el acercamiento hace unos años con Craig, con Microtraffic, y es así como tuvimos a bien de poder incorporar Microtraffic dentro del portafolio de MyoVision, convertir uno de estos objetivos de seguridad directamente como una de las causas de MyoVision para alcanzar algunos de estos hitos, ¿no? Poder tener predicción de accidentes o colisiones con efectividades de hasta un 94%, reducir los riesgos en intersecciones hasta un 80% y acelerar el proceso de análisis una cantidad tan grande como 33 veces más rápido de lo que se podría hacer en un estudio manual, ¿no? MyoVision ha sido congruente con esto antes incluso de tener los estudios de seguridad vial de los que vamos a hablar hoy. Scout fue concebido para estar fuera de la vía, para sustituir cualquier elemento que tuviera que ponerte dentro del flujo vehicular para reducir el potencial de accidentes, incluso en el despliegue de los equipos, y desde luego la parte de poder hacer conteos peatones y ciclistas con precisión es parte del enfoque de seguridad vial que históricamente MyoVision viene manejando. Para quien no sepa y le ponga un poco de cara de esto que estoy hablando, ¿quién es Scout? Scout es un equipo de conteos robusto para conteos multimodales con tecnología avanzada que permite básicamente levantar video de alta duración, pudiendo pasar hoy en día hasta 15 días con la configuración de baterías correcta, permitiendo grabar diferentes calidades de video, alcanzando altas resoluciones si se requiere, como puede ser el caso para estudios precisos como el de seguridad, con espectros de visión bastante amplios que permiten colocar un solo dispositivo para la toma de información. Y la parte, digamos, importante de las clasificaciones, teniendo 6 clasificaciones, pero también la parte de vehículos, de ciclistas y peatones de manera independiente. Y finalmente, las últimas versiones de Scout son altamente tecnológicas porque en realidad Scout ahora ya no solo es un equipo, Scout es un equipo de procesamiento de datos porque tiene incorporado un chip que le permite hacer de manera automatizada los conteos de tránsito. Una vez que se tenga el video, los conteos pueden estar disponibles ya los resultados y la clasificación para conteos de volumen. Esto es Scout, esto es de lo que hablamos cuando nos referimos a ello y es el principal aliado o podría ser el principal aliado para la captura de videos que se necesitan para el análisis de seguridad vial. El análisis de seguridad vial es el último de los elementos que Scout ha incorporado dentro de los estudios que se pueden realizar. Ya nos permitía abordar estudios de intersecciones, de glorietas, de volúmenes, de velocidad y ahora con la incorporación y con el trabajo conjunto con seguridad, pues soportar los estudios de seguridad. Y es así, digamos, como MyoVision está en la conversación de la seguridad vial, no de ahora, no desde la incorporación de Microtraffic, sino de tiempo atrás. Este es, digamos, el parteaguas para dar paso, digamos, a los que estamos aquí involucrados.
esta es una primera pregunta que queremos compartir con ustedes. Voy aquí a ponerla en pantalla y quiero que me den sus impresiones acerca de todo esto que hablamos en este calentamiento, en esta introducción. ¿Qué tipo de estudios de los que mencionamos que Scout puede realizar son los que realizan ustedes con más frecuencia? Damos un par de segundos para obtener algunas respuestas. Vamos aquí. Listo. Vamos a cerrar la cerramos y compartimos las respuestas. Interesante. Vemos aquí las respuestas como los conteos de intersecciones son regularmente los que dominan los estudios, pero también vemos cómo los estudios de volumen se posicionan como el primer, y lo más importante, los estudios de seguridad vial ya tienen un porcentaje importante de los estudios que la audiencia aquí realiza. Eso es interesante saber y sin duda es una buena manera de poder dar paso a Craig, que nos va a poder hablar ahora sí de la metodología de cuasi accidentes. Craig, what do you think about that safety study? It is more than the 30% of the traffic studies that are commonly do in Latin America. I think it's a great start. Yeah, and I'm looking forward to talking more about the safety studies that can be done with video, and we'll take that 33% and bring it higher. Awesome, awesome, Craig. Okay, go ahead. Hello, everybody. I'm very happy to be with you today. I just want to say I'm in a vehicle, but I'm not driving. I would never drive and try to participate in a meeting at the same time. I'm in my vehicle because I'm attending a conference right now for professional development, and it's very noisy in there, and this was a place I could come and quietly present to you. So I'm really happy to talk to you today about this technology and how you can use it to make roads safer. You know, road safety is a very big problem. Gilberto already talked about this. Traffic crashes are a leading cause of death around the world. And because of this, many agencies and governments are trying to work really hard to reduce the number of accidents and to reduce the number of people dying on the roads through programs like Vision Zero and the Safe Systems approach to road safety and mobility. Please advance to the next slide. Next slide is related with Vision Zero, Craig. Okay. Yeah, so I'll pass it back to you to lead this poll, Jill. Vamos aquí con la siguiente pregunta. Un momento. Vamos con la siguiente pregunta. Let me see. Un momento, por favor. ¿Qué se está haciendo? Vamos a compartirla. Ok, me parece que tenemos una complicación con la pregunta. No se está mostrando. Vamos a dar paso. Craig, we had an issue with the pool. No worries, we can continue.
It's not a problem. So the poll was asking, what kinds of activities do you focus on for Vision Zero? Are you trying to calm traffic? Are you trying to analyze accidents? Are there other things you're doing to achieve Vision Zero in your community? What I want to talk about is getting the data you need to choose the best actions for Vision Zero. Unfortunately, more and more money is being spent on Vision Zero on actions like the ones listed in that poll, but the number of accidents is still going up and up and up. Okay, so we need to choose better interventions for road safety. One of the difficulties with choosing road safety interventions right now is our main data source is crash data. And crash data has 5 problems. It's not actualized and up to date. It's incomplete. The police often skip some of the data fields when they're filling it out. It's imprecise. Crash data always has many errors in it. There are limitations like small sample sizes, so you can't really tell if there's a pattern in the data. And worst of all, it's reactive. That's the 5th problem with crash data, is that a problem could exist at an intersection for 3 or 4 years, and then somebody could die from it, and then we react to that and bring in a safety intervention. It would be better to proactively know the safety problem before somebody died and bring in the safety measure before to prevent the death. Okay, so these are the 5 problems with crash data. Let's go to the next slide. Our solution to these problems is to analyze what we call near misses in English, or quasi accidents is a great way to talk about it. It's when 2 road users almost get in a crash, but they don't. Okay, and we measure 5 variables using the video to determine if it was a near miss or not, if it was a quasi accident, and if it was, how severe was it? So higher speed means a more severe quasi accident. A higher impact angle, a vehicle versus a vulnerable road user will be more severe. And the shorter time distance between the road users, the temporal separation, makes it a more severe quasi accident. And when we measure all these things with a great amount of precision, we can report to you on 3 aspects of risk: risk exposure, risk probability, and risk severity, all from measuring this in computer vision. And I'll show you a bit more how that works in a second. Please go to the next slide. Just before telling you how the technology works, I want to tell you about the process to do a road safety study with MyoVision. Okay, we start with capturing video. You need to capture video for about 3 days. Okay, next you send that video to us for identification of risks. Okay, we put the video into a computer software, and everything about the video will be analyzed automatically, and we will produce a risk report with the main risks identified and diagnosed for you. The next thing is, once you have the risk data, you make a plan of action. Okay, and usually a local consulting engineering company in your country will make the action plan based on responding to the risks identified from our software. And they will bring other knowledge into the action plan, like local standards, local guidelines, practices, and as well as their visit to the location and their other things they do as an engineer to study and understand the location. After the consulting engineer submits that report, the city transportation agency applies the improvements, okay, and the recommendations get installed at the intersection. This could be a construction project, new signs, new pavement markings,
or a change to the traffic signal timing and operation. Finally, the last part is a follow-up study. You can put the cameras up again, and we can measure the risk again and compare the risk before and after the recommendations were installed. Okay, so you can know exactly how much you improved safety. Go to the next slide, please. I'd like to tell you how it works. First, the computer detects every road user using artificial intelligence. Next, it tracks the road users from every image frame in the video to make a trajectory path. Okay. The next thing is mapping. In this step of the technology, the location of the road user is transferred from the image plane onto the horizontal ground plane so that we can know in real world coordinates where is the road user, how close are they to other road users, how fast are they going, and what direction. That is all from the mapping technology. There's 3 more steps on the next slide. We store all of those mapped trajectories into a trajectory database, which records the positions and speed of all the road users. Then our risk models analyze those trajectories, and it finds quasi-accidents or near misses in that database using a safety model that we invented and perfected. Okay. Each near miss will be given a risk rating of critical, that's the red, high risk, the orange, medium risk is yellow, and low risk is green. Okay. And then we generate a detailed report telling you what kind of near misses happened at the intersection. Please advance to the next slide. This report contains precise diagnostic data on 60 risk configurations. Okay, some of these are vehicle versus pedestrian configurations. Some of them are vehicle versus cyclist. Some of them are vehicle versus vehicle. For every direction and every combination is reported separately, and we tell you how many risks happened and how severe the risks were. Please go to the next slide. We have had a great impact historically from using this technology, and I will share some highlights with you. We have 94% precision in the prediction of collisions that result in injuries. Okay. After we measure the quasi-accidents, we can tell you in 5 years how many injury crashes are going to happen. Very accurate. 80% is the typical risk reduction that cities achieve when they apply the recommendations that have been connected to the precise risk identification. 36 times, that's how much faster our diagnosis is than using crash data, because we can do a study in 1 month and you need 36 months of crash data to establish a pattern. And more than 100 cities have used this technology, including some of the major cities listed on this slide. Okay. I want to talk to you next about why the Miovision Scout is a great camera for this type of study, but not the only camera that you can use. Okay. The Miovision Scout Plus is a great camera because it has high resolution, high storage capacity. It has a wide field of view. Okay, it can look at a lot of the intersection, and it has a high dynamic range, which means it works well in the evening and in low light conditions. And you can put the camera up very quickly, take it down quickly, send us the video quickly, and it's very nice to use. There's a pole that goes up very high. Gilberto was showing that earlier. It's really the perfect camera for this kind of study. But we use a lot of other cameras too. So maybe you already have a camera. You can talk to our technical team
and check if that camera is compatible with our studies. But we do a lot of studies in Japan, for example, and nobody has a Scout Plus in Japan. Sometimes the camera works, sometimes it doesn't, but we figure out a way between us and them to make it work all the time. But we think they're going to get some Scout Pluses in Japan pretty soon to make everything easier. Okay, so if you don't have a Scout Plus yet, you can start, and eventually I think you're going to want the Scout Plus because it's the perfect camera for this. Okay, let's go to the next slide, please. Okay, the Inter-American Development Bank and some other agencies, the ITDP, worked together to produce a manual for doing conflict studies. And I do want to tell you that you can do a near miss study or a quasi accident study with no technology. You can take that manual and go send engineers to the field and spend 3 days in the field marking down on a piece of paper when you see a near miss. And in your mind, how bad do you think that near miss is? Now, you might write severe and the person beside you might write medium. You might get tired. You might miss a near miss and forget to record it. But this idea of recording near misses manually has been going on for more than 70 years. It started in the 1950s. Okay, so you can do that. And if you think this is a great idea, but you're not ready to start with the technology yet, you can try that. Okay. We think that using the technology and then computer vision is better because you can do a longer duration. You don't have to leave the engineer in the field for 3 days, and you get very precise results, not just the guess in the judgment of the person in the field. So both are possible. You could start with manual, and then you could try a digital study also. Okay. And we can even share some resources and manuals and guidelines with you for how to do the manual studies. Okay, please go to the next slide. The last thing I want to do is tell you about 4 typical applications of this technology. The first is for a safety study of an intersection, and I'll show some images from that. Just go through a few slides. This is where it's the process that I already talked about. You record the video, you send it to us, and a local consultant prepares a report with recommended improvements. So if you show a couple images, go to the next slide. These are some of the images you will get in a report. Here is a detailed visualization of the risk. The image in the middle, that where the red pointer, someone is showing in the red pointer, that is what time during the day are the risks happening. And if you look up at the top of that image, it says northbound left versus southbound through. Okay, this is one configuration out of 60 configurations. We will give you 60 pages with the details for each configuration. Okay, this is just one configuration. And then you can see some configurations will have many quasi-accidents, some will have very few. And you can decide exactly what you want to improve, what time of day you need to improve it. Okay, so it's a very detailed study. Let's advance a couple more slides till we get to proactive warrants. Okay, okay, we use warrants as engineers, and I guess the Spanish word is ordenes. I'm sorry, I don't speak any Spanish, but it is a formal way to decide if a treatment is going to be installed. Should we put a stop sign? Should we put a crosswalk? Should we add a protected left turn? Should we add a traffic signal? So we check some data, and based on the data, we make a decision. Okay. In the past, the only data for warrants is traffic volume, speed, and things like this, or historical accidents. Many cities, at least in Canada and the US right now, and you could start doing it too, is use quasi-accident data in a new warrant.
So if you have a decision process for deciding about should we put a crosswalk here or not, and what kind of crosswalk, you can modify that decision-making process with data about near misses. And you could say, for example, if there are more than 20 near misses per day, we install a crosswalk. If there are less than 20, we don't. Okay, let's go to the next slide, please. And the next one. Okay, I want to talk about crosswalk studies specifically, right? Maybe you put in a crosswalk, but it's still dangerous, and you want to decide, should we add more features and equipment to this crosswalk, maybe flashing lights, more paint, better signs to reduce the risk. You can measure the safety risks at the crosswalk to decide if the safety problem is bad and you need to improve it. Okay, that's a very popular application in Canada and the United States. Okay, the last thing I want to talk about is bicycle safety studies. So maybe you put in a new bicycle lane and you want to measure the risks between turning vehicles and cyclists to possibly adjust the design. And if the risk is high, you can do some things to bring that risk lower. Okay, so we can you can point the camera right at the location where vehicles and bicycles conflict with each other and measure the risk level to decide if you need to make an improvement. Okay, that's the final application that I wanted to talk to you about. You can go to the next slide, please. And right now, that concludes what I wanted to say. I'm really looking forward to hearing from Alfonso to talk from his local expert context of how he sees this technology coming into Latin America. But we're going to go to another poll if we fix the technical problems. Gilles, over to you. Gracias, Craig. Gracias por tu intervención. Pues ha sido un cúmulo de información bastante amplio y creo que con el concepto de cuál ha sido la metodología, cuáles son los principales requisitos para llevarla a cabo, cuál es el potencial, cuál puede ser el procedimiento, es que queremos preguntar esto que vamos a ahora mostrar aquí en pantalla. Ya tenemos resuelto el problema, ahora lo vemos. Es la pregunta de cuál de esas 4 aplicaciones que observamos en la presentación de Craig, que fue la última parte, sería la que potencialmente le gustaría más aplicar en su comunidad o en su región. Vamos a ver las respuestas, vamos a ver qué dice la audiencia. Tenemos ahí unos segundos. Listo. Ya tenemos un gran porcentaje de los asistentes contestados. Vamos a ver las respuestas. Y los resultados nos arrojan algo que es evidente. Estamos preocupados por todo lo que sucede en las intersecciones y más allá de focalizarlo de una manera en particular, creo que está claro que lo que se pretende es hacer un análisis completo de intersección que incluya todos los movimientos, que desde luego eso permitirá hacer un análisis más profundo. Muy interesante saber que vamos por todo el estudio, no por algo en particular. Can I say something real quick, Gilles? Sure. Yeah, this is I find this data interesting and not surprising. So when we use this technology in North America and in Europe and Japan, this is the same distribution. The study of the safety of an intersection is always the first application of the technology.
And some cities who were using it for a couple years in the first category, study of safety of intersections, then they start to add the other applications and they say, hey, we want to do proactive warrants. Hey, we want to study the mid-block pedestrian crossings. So it's usually something that people do as an additional application after they start with the main application. So I think this makes a lot of sense, and I want to help these people in the 77% take the first steps with this. Awesome, Craig. Thank you. Let's go back. Vamos de nuevo. Estupendo. Ahora sí, Alfonso, después de haber escuchado a Craig, que nos presentó la metodología, nos encantaría escuchar con tu experiencia cómo esto puede seguir ayudando a mejorar los estudios de seguridad acá en este lado, en nuestras comunidades. Alfonso, adelante, por favor. Gracias Gilberto, espero me escuchen bien. Gracias Craig por toda la explicación ya de la metodología y de la tecnología que se puede usar para disminuir los siniestros, sobre todo las muertes y heridos graves, que como podemos ver en la gráfica que está aquí, que además esta gráfica per se representa el primer problema que tenemos en México y creo que en Latinoamérica. Son las estadísticas oficiales que publica el CONAPRA, ¿no? Que es la autoridad que está facultada para dar los reportes de seguridad vial en México. El último que tenemos es de 2021, que además se refiere a estadísticas de 2020. Entonces ya tenemos un atraso de 3 años. Entonces, si queremos tomar decisiones de política pública en materia de seguridad vial o de cualquier tema, pues lo primero que tenemos que tener pues es datos actualizados para poder justo tomar estas decisiones. Entonces, bueno, aquí sí podemos ver datos importantes, otra vez se los recalco, son estadísticas de CONAPRA, de su último reporte, y que refieren prácticamente 14,000 muertes al año en México. Traemos un índice más o menos de 11 muertes por cada 100,000 habitantes. Y aquí algo relevante es que 34% de las muertes en el país son usuarios que se refieren a usuarios vulnerables, motociclistas, personas en bici, peatones, que, bueno, pues sufren un atropellamiento o un choque de vehículos de mayor tamaño, ¿no? de gran peso y sobre todo a velocidades altas. Y el otro dato importante que también es un indicador que se expande en toda Latinoamérica, pues las mayores muertes suceden en la edad productiva de las personas, en nuestros jóvenes, el 43% de las defunciones son en adultos entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces, pues esto es un poco del reflejo de lo que está pasando en México, pero algo importantísimo, y creo que es un parteaguas que sucedió a partir de 2020 en términos de seguridad vial en el país, pues es primero la modificación del artículo 4º de la Constitución Política Mexicana, que nos dice que ya toda persona tiene derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y entonces esto es maravilloso, ya todos tenemos derecho a esto. Y luego, pues vino la ley general, que era increíble, que en México no teníamos una ley general de movilidad y seguridad vial, es decir, estábamos limitados a lo que se les ocurría a los estados y municipios en esta materia, pero no teníamos a nivel federal ninguna regulación que nos dijera cómo, o que estableciera los mínimos estándares para precisamente tener una regulación a nivel estatal y local en nuestro país. Entonces tenemos estos dos eventos que nos dan una gran oportunidad para poder disminuir estas cifras que vemos en pantalla y poder alcanzar los objetivos al 2030, que es disminuir muertes y heridos graves en 50% en el segundo decenio, porque ya fallamos en el primero,
Entonces, en el segundo decenio de acciones de seguridad vial. Entonces, si pasamos a la siguiente, porfa, Gilberto. Entonces, bueno, pues todo esto suena maravilloso, ya tenemos un derecho constitucional, ya tenemos una ley general, ya tenemos 14 leyes armonizadas, 14 leyes locales, estatales, armonizadas a la ley general, y luego, ¿qué hacemos? O sea, eso cómo lo traducimos a acciones y cómo lo traducimos a tener realmente menos muertes y heridos graves en cada una de nuestras ciudades y de nuestros estados. Bueno, pues Craig nos acaba de decir una forma súper eficiente, ¿no? Tenemos 80% de probabilidades de disminuir siniestros y atropellamientos en puntos específicos con esta tecnología. Y bueno, pues entonces todos nos preguntamos, ojalá, al menos en estos 14 estados y la mayoría de las autoridades que quieren cumplir con lo que nos mandata la Constitución y con lo que nos mandata la ley general y las leyes locales, con un enfoque sistémico de la seguridad vial. Y cuando yo siempre hablo de un enfoque sistémico, suena algo muy técnico, muy de las personas que nos dedicamos a esto, pero pues queda como muy alejado en entendimiento pues, de las personas que no tienen experiencia en seguridad vial y que simplemente la sufren en las calles. Entonces, ¿cómo yo explico un sistema seguro? Yo simplemente digo que en las calles se cometen errores. En las calles tenemos errores y entonces un enfoque sistémico de la seguridad vial lo que trata es que a través de esos errores o aún cuando tenemos estos errores, no muera nadie. Entonces, ese es el objetivo si nosotros logramos tener un sistema seguro en nuestras ciudades. Que nadie muera porque somos seres humanos y cometemos errores. Y entonces, tenemos que tener esta tolerancia humana a los impactos en las colisiones. Y el gran error que se comete en seguridad vial históricamente es enfocarnos en analizar al culpable en un siniestro vial. O sea, tenemos un choque y entonces nos vamos a la persona que iba conduciendo y entonces decimos, pues es su culpa porque iba a exceso de velocidad. Es su culpa porque había ingerido alcohol. Es su culpa porque no tenía licencia de conducir o porque su vehículo no estaba en buenas condiciones. Y ahí nos limitamos a culpar a la persona que estuvo involucrada en el evento. Peor aún, cuando hay un atropellamiento, ¿no? Cuando culpamos incluso a la víctima. Es que se cruzó por un lugar donde no debía, es que no cruzó demasiado rápido, es que se pasó el semáforo peatonal. Y entonces estamos revictimizando a la persona que fue atropellada. Y esto es nuestro análisis que hacemos de cada uno de los siniestros. Lo que estamos viendo aquí es cómo a través del uso de esta tecnología podemos hacer este zoom hacia afuera de cada uno, no de los siniestros, es decir, no del niño, no de tapar el pozo ahogado el niño, sino antes de que suceda, cómo podemos hacer este zoom out de cada uno de los eventos y, por ejemplo, si nos vamos al análisis de una intersección, antes de que suceda una muerte, antes de que suceda un atropellamiento, cómo podemos detectar todas las condiciones que se están presentando, que no necesariamente son de un conductor en específico, sino de diseño de la vía, de visibilidad, de iluminación, de señalización, de condiciones de pacificación de tránsito, como decía Craig, ¿no? O sea, de excesos de velocidad que podamos estar teniendo, incluso de radios de giro en las intersecciones que permiten una gran velocidad a la hora de dar vuelta izquierda o derecha y que puede ocasionar un atropellamiento a una persona que va caminando, va cruzando paralelamente a la vía o incluso de un ciclista, ¿no? Entonces, en este esquema de un sistema seguro, ¿en qué nos ayuda esta parte que nos ha explicado Craig de análisis de video para detectar los cuasi siniestros? Pues en la parte de innovación, por supuesto, es innovador porque nos permite alcanzar este 96% de captación de estos casi siniestros y 80% de reducción
en los mismos, es decir, 80% de reducción en los casi siniestros que se presentan en un punto en específico. Por supuesto, establecer estándares. A través de esta metodología podemos establecer un estándar nacional de auditoría de seguridad vial que nos permita realizar estos estudios y por supuesto, análisis, investigación y evaluación de los datos, pues eso está claro y está perfectamente bien explicado. ¿Y con esto qué podemos obtener? Pues podemos obtener velocidades seguras, personas en condiciones de seguridad, incluso vehículos seguros, porque analizamos también la clasificación de los vehículos en los puntos de análisis, y el objetivo final, que es contar con vías más seguras. Entonces, yo creo que esto, en cuestión de política pública, yo lo que me imagino es este primer paso. Ya tengo el derecho constitucional, ya tengo la ley general, ya tengo o voy a tener mi ley local. ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es la siguiente acción que puedo implementar para empezar a tener resultados y que no se quede en letra muerta? Pues este es un primer paso excelente. Ya sabemos, o las autoridades saben, cuáles son, por ejemplo, las intersecciones más inseguras para cualquier usuario que las transita. Entonces, clasificar, vamos a decir, las 10 primeras intersecciones o las 10 intersecciones más inseguras y correr estos análisis. Imagínense poder hacer un programa o una política pública de pasos seguros, pero basados en estos análisis, que van a ser certeros, es decir, no voy a hacer o repetir lo mismo en cada una de las 10 intersecciones, sino que voy a optimizar el uso de los recursos, estableciendo qué mejoras voy a necesitar en esa intersección. Algunas solamente pueden ser de la correcta iluminación, como decía Craig, el estudio nos dice a qué hora pasan o están sucediendo estos cuasi siniestros más graves. A lo mejor son todos en la noche y resulta que no tengo iluminación. Entonces, mejorar esa intersección puede representar poner 4 luminarias, ¿no? en ese punto en particular. Así de eficiente puede ser nuestro uso de recursos para mejorar estos puntos en específico. Entonces, no solamente nos va a dar o nos va a decir cuántos cuasi siniestros tengo, sino podemos implicar las causas por las que tengo estos siniestros, medidos en su gravedad, y por lo tanto hacer una intervención que es prácticamente certera en el uso de recursos y además certera en su aplicación. Y lo que me permite también, en términos de evaluación y de política pública, pues es medir después los resultados y comparar cómo cambió las especificaciones que yo puedo ver. Si quieres puedes ir pasando, ¿no? Y entonces, por supuesto que el objetivo final o al que yo quisiera llegar, pues es a modificar el diseño de las vías, ¿no? Para que estas sean más seguras. Aquí tenemos unos ejemplos, puedes ir pasando, Gilberto, ¿no? Donde pues tenemos pocas probabilidades de morir por precisamente rediseños que fueron evaluados. Entonces, no sé si con esto queda completa mi intervención, Gilberto, tú me dirás, y pues estamos atentos a preguntas o dudas que puedan surgir. Gracias, Alfonso. No, excelente, gracias por tus aportaciones. Y sí, efectivamente creo que hay ahí muchas preguntas acerca de las aplicaciones, de cómo podemos resolver, pero creo que si tenemos la tecnología y se alinean las voluntades tanto de los técnicos como de los intereses políticos, creo que tenemos un amplio margen de mejora. Y sí, muchas gracias por tu intervención. Por aquí tenemos algunas preguntas que algunos de ustedes nos han dejado. Igual si quieren seguir dejando algunas preguntas, adelante, lo pueden poner ahí en la sección, pero vamos a intentar dar paso a las que ya tenemos por aquí para ver qué nos dice la audiencia acerca de sus inquietudes de lo que hemos platicado. A ver, tenemos una primera pregunta general de en qué países en cuántos y algunos ejemplos de países en los que han realizado algunos estudios particularmente de carriles ciclistas. Creo que, Alfonso, en tu experiencia seguramente has hecho unas, pero voy a dar primero a Craig para saber en dónde ha hecho con la metodología NIRMIS
uso de la metodología. Craig, we have here a question related with safety studies in cycle lanes. In which countries do you have conducted safety cycle lanes studies using that methodology? United States, Canada, Netherlands, and Japan. Perfecto. That's great. Vamos aquí a ver otra pregunta. Tenemos aquí una pregunta. ¿Las soluciones mostradas son para cruceros en entornos urbanos? ¿Tienen ejemplos de aplicaciones para carreteras interurbanas? De acuerdo. Sí, Craig pudo mencionar que una de las principales aplicaciones puede llegar a ser también para lo que los americanos le conocen como mid-block. Craig, we have here a question that related that if we do have examples of crossing interurban highways, if it is possible to apply this also on ramps. We have done many studies at crossings of interurban highways, but we always focus on the intersection, okay? On a ramp, the quasi-accidents that happen near a ramp happen in a big area. They happen on the ramp, in the merging area, in the weaving area. It's usually 200 or 300 meters of space, which is too big to cover with a camera, okay? So we don't usually do ramps and freeway segments, but we do at intersections and crossings of interurban areas where there's a traffic signal or a stop sign and the location of the near misses and quasi accidents is concentrated to an intersection. Maybe 15 to 20% of our studies are at interurban junctions, but not ramps. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta interesante que creo que Alfonso nos podrías ayudar a dar tu opinión. Nos dice, los diferentes actores políticos suelen estar interesados, pero es difícil conseguir que se utilicen recursos de diferente índole para estudios focalizados 100% en seguridad vial. En su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de poder promover el uso de estas tecnologías? Yo creo que aquí tú nos puedes dar alguna impresión, Alfonso. Sí, sí, por supuesto. Siempre nos cuesta trabajo convencerlos de invertir en estudios, porque pues, los recursos siempre son limitados en Latinoamérica y lo que se quiere es invertir directamente en infraestructura, ¿no? Pero, ¿cómo convencerlos? Precisamente como el recurso es limitado, si hacen los estudios, la aplicación de los mismos va a ser mucho más eficiente, mucho más certera y efectiva. Entonces, yo creo que es por ahí, es decir, vas a invertir en infraestructura, vas a invertir en esta, no sé, política pública de pasos seguros o de intersecciones seguras, etcétera. Bueno, pues como el recurso es limitado, entonces inviértelo bien. ¿Y cómo lo vas a invertir bien? Pues digamos que dando un anticipo de esos recursos para poder tener este tipo de análisis. Yo creo que es por ahí, es decir, gastando en o invirtiendo en este tipo de estudios, vas a ahorrar a la hora de gastar en infraestructura. De acuerdo, Alfonso. Vamos aquí porque tenemos alguna otra pregunta. Sí, eso lo mencionó Craig, pero vamos con... ¿tienen tasas de éxito asociadas a la implementación de estas metodologías en algunos de las ubicaciones donde ya se hayan usado? Craig, probably you can repeat that if we have some success rates
after the implementation of the study, what were the benefits? What are the numbers of those benefits that we already have seen on our studies? The benefit does not come exactly from the technology. Okay, the benefit comes from using the technology to understand the problem precisely and then bringing an intervention matched to the problem. Okay, we published a white paper where we tracked 50 intersections where we did the before study for diagnosis, and then the municipality made intersection improvements to respond to the diagnosis, and then we did an after study. And the average risk reduction at those 50 intersections was 85%. Okay, so only 15% of the risk was left after that. It was a very high risk reduction. Normally, when you do an intersection safety study and you use conventional data, okay, you only get a general idea of the problem and you bring general interventions to improve the safety. And my experience is that when you do that conventional approach with crash data, we would often get a risk reduction of 20% or 30%. It's not bad, but it's not huge. Okay. When you get an extremely precise understanding of the problem, you can bring the exact solution to improve the safety. And that's why the risk reduction for our studies is more like 80 and 85%, when in a conventional study, my experience before starting microtraffic was usually around 20, 25, or 30%. So it's a way better risk reduction because of precision diagnosis and precision selection of countermeasures. I don't know, Gilles, if you want to translate that or it's okay. It is okay, but just creo que es importante porque tiene relación con otras preguntas que veo por aquí en donde el impacto que podría tener la solución, y creo que Craig lo engloba bien, el impacto de la solución no está directamente relacionado a la tecnología, sino como en el trabajo ingenieril, a lo que aplica o a las medidas de contención o a la interpretación que hace, digamos, el ingeniero para poder poner esas medidas para mitigar los incidentes, ¿no? Es la interpretación de la información obtenida del near miss para poder obtener esos rangos de mejora que se desean. Y aquí veo varias preguntas relacionadas con ello. Voy aquí a leer porque ya estamos cerca del tiempo. Si no alcanzamos a leer su pregunta, vamos a escribirles a todos por correo, a los que hayan dejado aquí una pregunta de manera directa, pero aquí todavía tenemos una pregunta que igualmente puede estar relacionada con Craig. Craig, la pregunta en español es, ¿puede evaluar conflictos de tráfico en glorietas, particularmente entre motocicletas y vehículos? Craig, here is another question related with safety. Can we make studies that can be applied specifically in roundabouts, and also that measures the conflict between motorcycles or other type of vehicles? For roundabouts, yes. You may need to put more than one camera on the roundabout, 3 or 4 cameras, to cover all the entrance and exits and conflict locations. So we have done many studies at roundabouts for safety, okay? And we're measuring conflicts between vehicles and pedestrians, entering traffic and circulating traffic, exiting traffic and circulating traffic. So we do this a lot. As for motorcycles and other types of vehicles, like motorcycle against truck, I think the question is asking. Right now, we don't do that.
We plan to do that in the future. But motorcycle is considered as a vehicle, and all vehicle types are considered together right now. That is not the case with MyoVision counting technology. If you do a count with MyoVision, okay, you will get motorcycles, trucks, cars, all separate, okay? But I come from a different company that has kind of been brought inside MyoVision, and our technology for safety, we considered all vehicles as one class. So we just need to finish merging the MyoVision technology, which is very good at subclassification of vehicles, and our technology, which is good at safety. And when we finish that, we will report the motorcyclist conflicts differently, but that's not ready yet. Does that make sense, Jill? Okay. Awesome, Craig. Gracias, Craig. Vamos aquí con la última pregunta, que hay un par de preguntas, las últimas que veo aquí. Los que no hagan falta les vamos a contestar directamente. Una está relacionada con, ¿se podrían usar videos desde otras fuentes que no sea Scout? Yo puedo tomar esa pregunta, la respuesta es sí. Craig lo mencionó durante la presentación, es posible hacer uso de otros videos. Claramente hay que cumplir con ciertos requerimientos. No siempre es el camino más sencillo, pero es posible. Entonces sería cuestión de evaluar qué se tiene, cuáles son las locaciones, y es posible. Y la última pregunta que tenemos por aquí es relacionada con... se me movió. Relacionada con los costos de los estudios, y dan algunas características del estudio. En realidad los estudios están más bien basados por locación, y podríamos ver caso a caso para saber cuál es el tipo de análisis que se quiere hacer, y en función de eso podríamos acercarnos para poder calcular un presupuesto más allá de dar aquí un número. En realidad es el estudio que se calcula es por el análisis de cuasi accidentes, y dependerá si se tienen cámaras o no. Quienes preguntaron por precio, podemos tener ese contacto directamente para ver caso a caso cuánto podría costar uno de esos estudios. Y agradecimientos que tenemos por aquí. Estupendo. Pues creo que hemos atendido la mayoría de las preguntas. Solo quedaron abiertas el tema, la de precios, que podemos buscar directamente. Alfonso, Craig, we are almost to finish. I don't know if Craig, would you like to give a last message, and later Alfonso can give us some in Spanish. Would you like to say something before leaving? Thank you for taking the time to learn about this technology. And it's an honor for me to know that as a road safety engineer, there are other road safety professionals around the world all working towards the same objective of Vision Zero. I believe we'll get there by working together and innovating and bringing new technologies and collaborations. So thanks for taking the time, and I wish you great success in your road safety efforts. Thank you, Craig. Alfonso, ¿algo que agregar? Sí, Gilberto, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar en este webinar, que finalmente yo creo que me quedo con 85%. O sea, ese es mi número, ¿no? Imagínense reducir los riesgos en una intersección o en un punto en específico, 85%, además con una intervención de bajo costo y con tiempos récord, ¿no? Es decir, en pocas semanas incluso se puede alcanzar una reducción de 85%. Yo creo que eso es con lo que me quedo, y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Alfonso. Gracias a todos por participar, por sus preguntas. Quedamos en contacto, van a recibir el video y nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias.